Bueno, ahora Ah, ¿te acordaste de grabar? me acordé de grabar. Eh, Empezamos trabajando con las principales oportunidades, ¿sí? Que provee, ¿sí? O el estado actual de importancia y de por qué es importante y rentable trabajar sobre el procesamiento de datos no estructurados, mismo que son por goleada la mayor agrupación de datos que hay en la actualidad, disponible de forma digital. Vimos que están generando su procesamiento está generando una gran cantidad de oportunidades, que está creciendo la cantidad de datos disponibles no estructurados. Luego trabajamos un poco sobre los principales problemas de trabajar con datos no estructurados, particularmente vinculados al procesamiento del lenguaje. Y antes habíamos, ¿sí? En la primera de las tres presentaciones que trabajamos hoy, habíamos definido o encontrado el lugar que ocupa el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de voz dentro de la inteligencia artificial. ¿Sí? Eso es un poco cómo llegamos hasta esta tercera presentación que tiene que ver con empezar a transitar la manera en la cual vamos a representar los datos textuales o los datos vinculados al lenguaje para que una computadora sea capaz de entenderlo, ¿sí? Eso es un poco lo que vamos a empezar a trabajar. Imaginemos que por un momento nosotros nos dicen, Seba, Uriel, Arnaldo, Daniela, conseguimos un laburo, tenemos un montón de correos, ¿sí? Que le escriben los estudiantes del terciario al terciario o a una universidad, ¿sí? A la parte académica de la universidad, ahí a la preceptoría, al departamento de alumnos. Y la idea es construir un sistema que sea capaz de detectar automáticamente por qué tipo de trámite está preguntando el estudiante. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo estos correos y quiero que el sistema me defina este correo si es de boleto, si pregunta por boleto universitario, pregunta por exámenes, este si pregunta por boleto universitario y este por exámenes, este si pregunta por boleto universitario y este por exámenes, y así sucesivamente. Si yo les preguntara, y usted como persona, Marvin Minsky dijo que la inteligencia artificial es aquello que si lo hiciera un humano necesitaría inteligencia. Usted, haciendo uso de su inteligencia, ¿qué correos les parece de estos cuatro, qué consultas de estas cuatro les parece que están asociadas al boleto universitario y cuáles están asociadas a una pregunta por un trámite de examen? ¿Qué opinan? Y leyendo rápido la uno y la 3 el boleto, y la 2 y la 4 de exámenes. ¿Están todos de acuerdo, don Sebastián? Sí, Bien. ¿Y cómo se dio cuenta Sebastián de eso? porque dice duda, por ejemplo. Ay, espera que se me abrió otra cosa, no puedo ver. Ay, acá. Porque, por ejemplo, dice, hola, tengo una duda, y después consulta, Sí. como palabras clave. Y Bien. después otra es boleto, está en los dos, del uno y el tres. Yo después leí la palabra sube y boleto en dos y la otra no tenía, así por descarte lo descarté. Bien. Pero podríamos decir entonces que 2 y 4 son de exámenes o no son, o podríamos decir que no son de boleto, pues son dos afirmaciones distintas. No, pero podés decir que son de examen porque ahí dice final y final. La 2 y la Eso. 4. Exactamente. ¿Y cómo les parece que decidimos a qué clase corresponde cada consulta? Bueno, por las palabras me dicen. Exactamente, ¿sí? Acertamos. Bien. Un poco lo que invito a que empecemos a pensar a partir de ese ejemplo es en eso, es decir, como antes con los datos numéricos, con los booleanos o con las etiquetas, ¿sí? Como los colores, el nivel educativo, primario, secundario, terciario, a partir de esos datos, ¿sí? Esos eran nuestros datos, es decir, cada columna eran nuestros datos, lo que vamos a hacer cuando trabajemos con datos textuales es tomar a cada palabra, ¿sí? Después vamos a afinar un poco el concepto, pero cada palabra va a ser un tipo de dato distinto, va a ser un dato distinto. ¿Me siguen? Es decir, esta consulta
va a tener varios datos. Cada palabra distinta que se utilice en la consulta, para mí va a ser un dato, ¿sí? Como antes, por ejemplo, de ciudad, había un dato que era nombre, había otro dato que era latitud, había otro dato que era longitud. Ahora, en mis datos textuales, en mis documentos, cada palabra distinta va a ser un dato. ¿Me siguen? Porque de hecho, así es como Sebastián se dio cuenta que la consulta uno era boleta estudiantil. ¿Por qué? Porque tiene el dato boleto, porque tiene el dato sube, ¿sí? La otra tiene el dato final, es decir, tiene la palabra final. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos? Acá no tenemos columnas. ¿Por qué no tenemos columnas? A ver, a partir de lo que vimos en la primera presentación, ¿por qué no tenemos columnas? O en la segunda. Pues los datos son como. Si tuvieran columna, ¿cómo serían los datos? Y como no tienen columna, son como. Si tuvieran columnas serían estructurados. Exactamente, compañeros. Si tuvieran columnas serían estructurados, no hay, o semiestructurados a lo sumo. Acá no hay columnas, entonces los datos van a ser las palabras diferentes. A partir de lo único que me voy a poder valer, mi único aliado para procesar los datos van a ser las palabras, el lenguaje van a ser las palabras que aparezcan en cada uno de esos documentos, ¿sí? A cada unidad. Independientemente que sea un correo, que sea una noticia, que sea un tweet, a cada unidad de información le voy a llamar documento, ¿sí? Y a cada palabra, por ahora le voy a llamar palabras o tokens, ¿sí? Ya vamos a ir token, ¿sí? Como el del banco. ¿M? Por ahora, con eso alcanza, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna duda? Porque esto es central. Vieron que le dije, hay cosas que podemos no entender y hay cosas que necesitamos entender. Esto es central. Si alguien no entendió el concepto de palabra asociado al dato en un documento no estructurado, paramos y lo explicamos de vuelta. ¿Se entiende? Sí, yo entendí. Lo único que me queda la duda es, ¿la información sería como cierta palabra clave o cada palabra en simultáneo, ¿entendés? Por Por ahora cada ejemplo, palabra. Después vamos a ver que hay palabras que son más importantes que otras. a Fíjense, eso me refería, sí. y cada palabra única. Porque además a cada palabra le vamos a asignar un valor. ¿Qué es lo que me permite ver que, por ejemplo, acá final es más importante para los correos de exámenes que para el de boleto universitario? ¿Ven? Que hay palabras, las palabras más grandes son más importantes para esa clase. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso tiene que ver con la cantidad de veces que aparecen esas palabras en los correos de esa clase. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando acá vamos a trabajar, dijimos, en representación de datos textuales. Cuando vayamos a representar datos textuales, básicamente lo que vamos a hacer, ¿sí? Va a ser transformar esos datos no estructurados, y acá viene el chiste, los vamos a transformar en datos estructurados. Es decir, vamos a hacer una transformación de datos no estructurados, de documentos a tablas, y cuando llevemos los datos no estructurados a datos estructurados, ahí ya somos especialistas, porque ahí ya vamos a estar aplicando ciencia de datos tradicional. Entonces, las estrategias de representación de datos textuales, van a ver que hay muchas, acá vamos a recorrerlas todas, tienen como objetivo transformar los datos no estructurados, esos datos textuales, a un formato estructurado, representado por números, que las computadoras puedan procesar, puedan entender. Ya les traigo una noticia. Las computadoras no entienden texto. Las computadoras vamos a tener que transformar esos textos a unidades numéricas para que las computadoras los puedan procesar. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, no importa de qué estrategia estemos hablando, si el modelo vectorial, TF-IDF, Word Embedding, Transformer, modelo de lenguaje, no importa la forma en la cual estamos representando el lenguaje. Siempre en el fondo va a haber números. La computadora no entiende las letras, no entiende las palabras. Nosotros lo que vamos a hacer es transformar esas palabras en números, y una vez que llevemos las palabras a números y lo hicimos bien, la computadora va a poder representar o entender el texto. Pero no va a entender el texto en definitiva, va a entender los números que representan el texto. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá?
Sí, se entendió. Bien. Sí, sí. Ahora bien, lo que vamos a recorrer en este curso es todo el arco de modelos de representación del lenguaje. Y hoy vamos a empezar con estas dos, con una aproximación que vamos a retomar el día martes próximo a estas dos técnicas de representación. Vamos a ver las primeras técnicas de representación del lenguaje de la era digital, propuestas por Salton y una variante de Jones en los años 75. Este 76 acá me gustaría ser más preciso, el 75. Pasa el 75 él plantea la investigación y 76 sale el paper. Pero me gusta más 75. Y 82, los primeros papers que implementan TF y DF, que es el 72, en el modelo vectorial, son del 82. O sea que este 82 está bien. Hoy vamos a empezar con estas. El martes que viene las vamos a retomar y vamos a practicar, el lunes, perdón, que viene las vamos a retomar y practicar con estas. Luego la otra semana vamos a ver Warren Baines o vectores densos. La otra Transformers y la otra modelo de lenguaje. Es decir, vamos a ir viendo una cada semana y vamos a recorrer el arco del conocimiento. Fíjense que vamos a estar parados, vamos a llegar a saberes, ¿sí?, que se dieron en el año 2020. Pensemos en cuando un biólogo estudia biología, está estudiando fenómenos de por ahí 300, 400 años, vinculados a Darwin, vinculados a autores, ¿sí? O un físico estudia a Einstein, bueno, es un descubrimiento de hace unos, si bien es bastante novel, bastante joven, de unos 70, 80 años. Nosotros vamos a estar estudiando conocimiento que se produjo hace 6 años. ¿Eh? Vamos a arrancar en el 75 y vamos a terminar en 2020. ¿Mm? Es decir, vamos a llegar al horizonte del conocimiento en técnica de representación del lenguaje. Así que vamos a necesitar estudiar y tratar de poner seso en esto. ¿Sí? Empecemos por acá, ¿ok? Bueno, el primero, el modelo vectorial o bolsa de palabras. ¿Sí? Nosotros dijimos que cada documento, pensemos las consultas, los correos electrónicos, ¿sí?, que vimos antes, que Seba dijo que de qué era cada clase, de qué clase era cada uno, tienen hay cuatro, hay, ¿sí?, un conjunto de palabras. Es decir, cada consulta es un documento. ¿Estamos de acuerdo? Y cada documento tiene un conjunto de términos. Los términos son las palabras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Documentos, cada sí. fila, término, cada palabra. ¿Qué es lo que dice Salton en el modelo vectorial? Él dice, viendo ¿sí?, el eje de coordenadas que ustedes vieron en matemática hace mucho tiempo. Él dice, yo podría representar a un documento a partir de un punto en el eje de coordenadas. ¿Sí? Un documento podría ser un punto. ¿Que cómo está dado el punto? ¿Sí? ¿Cómo está dado el punto? Y présteme atención porque esto es central. El punto va a estar dado por la cantidad de veces que aparece el término uno más la cantidad de veces que aparece el término 2 más la cantidad de veces que aparece el término 3 en ese documento. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un punto n-dimensional. Ahora bien, acá aparecen tres términos y esta figura es del paper de Salton del 75 original, por eso si bien la definición es bastante pobre, me gusta dejarlo porque es el original. Acá, claro, él lo que hace en este dibujo es decir, yo dibujo, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo en donde todo el vocabulario de términos son tres términos. ¿Sí? Es decir, ¿qué está diciendo? Un ejemplo muy chiquito en donde todas las palabras diferentes que pueden aparecer son tres. Acá aparecen muchas más palabras diferentes. ¿Me siguen? ¿Se entiende? A eso justo te iba a preguntar. Cada palabra diferente que aparezca en el corpus, ¿qué es el corpus? Es la totalidad de todos los documentos. El corpus, si hay 1000 consultas, el corpus son las 1000 consultas. Para todo el corpus, por cada palabra que aparece, por cada palabra distinta, se va a crear una dimensión. ¿Sí? Claro, ¿qué es lo que pasa? Salton dice, hago un corpus de tres dimensiones, porque si hago un corpus de cuatro o más dimensiones ya no las puedo dibujar en el espacio. El ojo humano más de tres dimensiones no ve. ¿Sí? Pero acá lo que usted tiene que imaginar es que si hay 1000 palabras
hay 1000 palabras en el corpus, 1000 palabras distintas, 1000 tokens diferentes, ¿sí? Acá cada documento va a tener un valor para cada palabra distinta, ¿sí? Si en la palabra uno, que puede ser, no sé, perro, aparece 2 veces en el documento 3, acá va a estar el valor 2. Si la palabra una aparece, no aparece ninguna vez en el documento 3, va a estar el valor. ¿Qué valor le parece? Ahí me perdí. ¿No? Cero, Uriel. Por eso síganme porque esto es fundamental. Cada documento va a estar representado, ¿sí? Si yo digo el corpus tiene 1000 palabras distintas, ¿sí? Perro aparece 5 veces, bueno, para mí es una sola palabra, ¿sí? Si el corpus tiene 1000 palabras, cada documento va a estar representado acá por un vector de 1000 posiciones, ¿sí? En donde T1 va a ser perro, T2 va a ser una, T3 va a ser vaca, ¿sí? Imagínense palabras diferentes, ¿ok? Ahora, ¿yo cómo voy a representar al documento 3? Por la cantidad de veces que aparece cada una de esas palabras, ¿sí? Si yo digo que el término uno es vaca y en el documento 3 aparece vaca 3 veces, ¿qué valor va a tener acá en la posición de T1? Tiene valor 3. 3. Si en el documento 2 aparece una sola vez, ¿qué valor va a tener? Ahí va a tener valor 1. Y si no aparece nunca el valor en el documento 1, Te va al origen. 0, digamos. 0. ¿Sí? Entonces, cada documento va a ser igual a un vector numérico que va a representar cada posición, va a representar la cantidad de veces que aparece esa palabra en ese documento. ¿Sí? Ahora bien, por una propiedad del álgebra, que ustedes vieron álgebra ya, pero voy a hacer de cuenta que no lo vieron. Este punto, si yo proyecto un vector entre el origen de coordenadas y el punto, genero un vector. ¿Sí? ¿Qué es lo que me permite hacer esto? ¿Qué es lo que me permite esto? Dice Salton. Y vuelvo para atrás. Si yo por cada documento proyecto un punto a partir de los valores que se dan por la ocurrencia de las palabras en ese documento y luego proyecto un vector, yo lo que puedo ver a partir de esto es cuán parecidos son dos documentos. Si el arco que proyectan es más abierto, quiere decir que los puntos están bien separados y los documentos son distintos. Ahora, si yo tengo un documento que cae por acá y el punto, y tengo otro documento que cae por acá el punto, ¿esos documentos son parecidos entre sí o son diferentes? Se van a parecer porque los vectores van a ser parecidos. Exactamente. Y acá van a ser diferentes porque los vectores son diferentes. Y eso es lo que me propone, esa idea sencilla es la que propone Salton, sencilla pero muy elegante, es la que propone Salton como forma de representación de los documentos, de documentos textuales en la era digital. Y fue el primer método de representación de documentos textuales de la era moderna. ¿Se entiende? En donde cada documento es un vector. Y ese vector está dado por las palabras o los valores de ese vector dependen de la cantidad de veces que aparece cada una de las palabras del vocabulario en ese documento. Luego, a partir de plantearlo como un vector, yo puedo ver si, imaginen que tengo 1000 consultas, cuáles son las 5 consultas que más se parecen entre sí. A partir de ver cuán cerca están los puntos o también los arcos, ¿sí? Que generan, los ángulos que generan esos dos vectores. ¿Sí? Se puede medir, ya sea a través de la distancia de los puntos, con la distancia euclídea, por ejemplo, o a partir del vector del ángulo que proyectan esos dos vectores a partir de la distancia de coseno, por ejemplo. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Alguna duda? Porque esto es lo central. Si se entendió esto, ya está. Ya la clase de hoy ya la pasamos con Excel. ¿Se entiende? Yo entendí. Sí. Ah, bien, ahora vamos a ver cómo eso se pasa a un problema real en la computadora para después agarrarlo con pandas y poder procesarlo.
Claro, si yo tengo un vector por documento, quiere decir que tengo que esto, yo lo puedo imaginar como que, como un conjunto de qué, de columnas. Es decir, yo puedo agarrar esto y puedo decir, bueno, este es el documento uno, este es el documento 2, este es el documento 3 y las características de ese documento son la cantidad de veces que aparece la palabra uno, la cantidad de veces que aparece la palabra 2, la cantidad de veces que aparece la palabra 3. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entiende? Entonces yo ahora sé que el documento uno tiene, por ejemplo, aparece 3 veces la palabra uno, cero la palabra 2, uno la palabra 3. Acá aparece cero la palabra uno, 5 la palabra 2, 8 la palabra 3. Y en esta aparece cero la palabra 3, cero la palabra 2 y 2 la palabra uno. ¿Qué documentos se parecen más entre sí? Así a grandes rasgos. ¿Qué les parece? Si yo digo cuáles son los dos documentos que más se parecen entre sí, ¿qué dirían ustedes? El primero y el tercero. El uno y el Sí, tres. estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Fenómeno. Entonces entendieron, señores, el primer modelo de representación de texto. ¿Sí? A partir de esto, yo puedo entender o puedo representar, empezar a entender, a materializar, para que sea entendible para una computadora, las características de un documento. Con una estrategia muy sencilla, pero después vamos a ver cuando pasemos a Machine Learning que es sencilla, pero es muy efectiva. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Entonces, esto es lo que sucede. Fíjense, vamos a un ejemplo. A partir de la conceptualización anterior, entonces, dijimos de vectores, podemos pasar a una matriz, en donde cada fila es un documento y cada columna representa una palabra del vocabulario en el corpus de documento. La desventaja es que ignora el orden, es decir, acá no vamos a empezar a perder si cat aparece primero, D aparece después, y sabemos que en el lenguaje es muy importante el orden. Es decir, el gato, el gato negro, perdónenme la acepción muy sencilla, el gato negro significa algo diferente que el negro gato, ¿sí? Bueno, por ahora eso no lo vamos a poder sortear con el tema de los documentos. No lo vamos a poder sortear, ¿eh? No vamos a poder sortearlo eso, pero tenemos una forma de representar algo que no es estructurado en un espacio estructurado. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí, El sí. ejemplo fue lo primero que se me ocurrió, no tiene ningún significado para mí, ¿sí? Otra cuestión positiva, otra cuestión interesante que nos permite tunear la representación. Nosotros dijimos, para Salton, lo que voy a poner acá es el peso del término K. ¿Y cuál era el peso para Salton? ¿Qué es el peso? ¿Qué es lo que pongo acá? A ver si alguien se da cuenta. La Y cantidad de veces que me aparece la interesa que se palabra. repite la W, ¿no? Exactamente, el conteo de frecuencia, cantidad de veces que aparece una palabra en un documento. Ahora bien, yo podría utilizar otras formas de peso o ponderación. Algunas que se utilizan, que vamos en la práctica, por ejemplo, el pesado binario. Es decir, aunque les parezca raro, en algunas circunstancias funciona mejor el pesado binario que el conteo de frecuencia. Que el pesado binario no me importa si la palabra D aparece dos veces. Lo que me importa es si aparece o no aparece. Es decir, la matriz va a tener o ceros o uno. No va a tener 5, 7, 11. ¿Se entiende? Esto nos Sí, permite introducir el tema del pesado en las matrices del modelo vectorial o bolsa de palabras. ¿Mm? Pero fíjense, yo después obviamente hay clases que lo implementan, esto es automático en Scikit-Learn, que ustedes ya lo usaron. Yo le digo, bueno, transformame este documento en una matriz, este cuerpo en una matriz, y me lo hace. ¿Sí? No importa cómo se programa, pero lo importante es que lo entiendan. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, Sí, sí. hasta acá vamos a llegar, ¿sí? Hasta acá es donde vamos a llegar hoy. No quiero mostrar esto porque me parece, quiero que lo procesen un poco más. Aparte nos sirve para retomar este concepto y empezar con la ejercitación, ¿sí? Pero quiero que repasemos un poco este modelo vectorial.
¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas? Es fácil de implementar, es decir, yo me doy cuenta cómo pasar desde un corpus a una matriz. Después, bueno, es cuestión de cálculo, con un programa se hace fácil. Es escalable, ¿qué quiere decir? Si tengo 10.000 documentos, lo puedo hacer sencillamente, por lo único que tengo que hacer es contar palabras y crear columnas. Es eficiente, aunque no me crean, luego, si yo quiero entrenar un modelo de clasificación que determine la cantidad, el tipo de trámite a partir de las palabras que aparecen en el trámite, voy a entrenar un sistema de inteligencia artificial que va a andar bien. Obviamente, después vamos a ver con Transformer va a andar mejor. Pero con esta técnica, aunque es muy sencilla, se lograron muchos, o se desarrolló muchísimos sistemas de inteligencia artificial que funcionan muy bien. ¿Sí? ¿Cuáles son las desventajas que abordan las próximas técnicas? Y por eso lo vemos así, por eso lo vemos en orden. Porque lo que ha pasado en esta área del conocimiento es que un modelo de representación fue mejorando al otro. Es decir, a partir del problema de este aparece este. A partir del problema de este aparece este. A partir del problema de este aparece este. Y por eso vamos a ver los problemas del primero. ¿Cuáles son? Bueno, el primero es que ignora el contexto. Fíjense, si apareciera la palabra banco, no se va a dar cuenta si es el banco de peces, el banco de sentarse o el banco de institución. Va a crear una única columna en donde si dice banco se pone uno, se pone dos, se pone tres, pero no va a darse cuenta que es una institución financiera. ¿No es cierto? Primera limitación. ¿Estamos de acuerdo? Se ve. Está clarito. Alta dimensionalidad. ¿Sí? Pensemos esto. ¿Cuántas palabras diferentes tienen al pichón, más o menos? Aparecen en estos cuatro correos. Capaz aparecen 200 palabras diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y cuántas palabras tiene cada correo? ¿25? Más o menos. Sí, más o menos. ¿Se entiende? Entre todo el corpus aparecen 200, 200 palabras diferentes. Pero cada documento tiene 25 palabras. ¿Qué es lo que va a pasar? Cada documento va a tener 175 valores variables, 175 variables, como dicen en programación, que van a tener un valor cero. ¿Sí? Eso es otro problema. Es decir, voy a tener que reservar mucha memoria, alta dimensionalidad, cuando en realidad cada documento va a usar un conjunto o un subconjunto de esas celdas de la matriz. ¿Se entiende? Es decir, voy a usar, no sé, 20 y voy a tener 2.000 columnas. En un problemita más o menos común, en un vocabulario más o menos común, tenés 20.000 palabras. Es decir, voy a tener una matriz de 20.000 columnas para un correo de 30 palabras. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si bien la memoria hoy es barata, no es un gran problema, es una debilidad del modelo. ¿Mm? Y después hay otra cuestión importante. Veamos esto. ¿Cuál les parece? ¿Cómo podría darme cuenta yo cuáles son las palabras más importantes a partir de la ponderación? Vamos, le voy a preguntar al revés. Para ustedes, si yo quiero capturar la esencia de un documento, ¿qué es lo que hace Salton? Salton dice, el modelo vectorial permite capturar la esencia de un documento, es decir, de qué habla un documento, y a partir de ello permite entender las similitudes y diferencias semánticas entre documentos. Si yo quisiera entender semánticamente de qué habla este documento, ¿cuáles son las dos palabras más importantes? Si tuviera que marcar dos o tres palabras más importantes. De Cat, Cats, una Cat y hat. y hat. ¿Son las dos palabras que mayor ponderación tienen? No, No, ¿no? no, no, no. aparece más de. Exactamente. Tiene otro problema este modelo, y es que las palabras va a confundirse palabras frecuentes con palabras importantes. Es decir, vamos a ver en la próxima clase que hay un conjunto de palabras que aparecen en todos los documentos con mucha frecuencia, que son las denominadas palabras vacías, ¿sí? O conectores, que aparecen en muchos documentos con mucha frecuencia, pero no son importantes para capturar la esencia del documento. ¿Mm? El próximo modelo de representación, a partir de la ponderación TF y DF, se va a ocupar de esas palabras. ¿Qué es lo que va a hacer? Las palabras que aparezcan en muchos documentos las va a apagar. Es decir, les va a borrar el valor acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de, si bien aparece en todos los documentos, no es importante para entender la esencia de cada documento.
¿Se entendió? Sí, Sí, sí. sí. ¿Pasaba también lo mismo con los símbolos, por ejemplo, coma, punto, paréntesis, signo También, de pregunta? también pasa y se tratan de la misma forma, Uriel. Muy bien, muy buen punto. ¿Les gustó? Sí, sí, muy bueno. ¿Sí? Bueno, ¿Venimos bien? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, gente, nos vemos mañana en realidad. Eh, ya está el enlace de Zoom. eh, a las 20, ¿no? Nos toca a las 20 mañana. ¿Mm? ¿Sí? Buenísimo, Seguro- profe, nos vemos mañana. Mañana nos ponemos de Perfecto. acuerdo, pero seguramente usemos el mismo enlace para el miércoles que nos vemos a las 18.